Antes de seguir, quiero dar un mensaje al guardia de seguridad del Cruzeiro. Nuestro reportero habló con Gabigol. Gabigol es ídolo en Flamengo y marcó historia. Ayer fue enemigo antes y durante el partido. Terminó el partido. Es ídolo y multicampeón del Flamengo, goleador en todo lo imaginable. Nuestro equipo fue a entrevistar a Gabigol. Él venía hacia nosotros para hablar en el Maracaná. Entonces, el guardia de seguridad del Cruzeiro, grosero, golpeó nuestro micrófono para no dejar que Gabigol hablara. Es una falta de respeto como tratan a las personas, ¿ok? Y en esa, Gabigol no tuvo la culpa porque venía a hablar con nosotros. Ahora es un absurdo, es una vergüenza la forma en que nos tratan. Veremos imágenes de Gabigol saliendo, hablando con el hijo de Felipe, encontrándose con Felipe y esa mala jugada. Gabigol al fondo junto con el hijo de Felipe, Luis. Y el técnico del Cruzeiro. En ese momento Gabigol dejando el Maracaná al lado del hijo de Felipe Luis. En una charla. Ahora atendiendo a los fans afuera. Él volvió allá adentro, Felipiño está allá adentro. Le dio un abrazo a Felipe. Gabriel Barbosa, delantero del Cruzeiro, conversa ahora con Felipe Luis, técnico del Flamengo. Aquí en los bastidores del Estadio Maracaná, el Flamengo que empató 0-0 con el equipo del Cruzeiro. Y fue el primer reencuentro de Gabriel con la afición del Flamengo en el Maracaná. En ese momento Gabriel Barbosa saliendo del Maracaná. Extrañamos al Flamengo. Gaby, oye, habla un poco conmigo. Gaby, habla aquí conmigo. No entrevistas. Gaby, solo puedes tomarte la foto. Gracias, hermano, gracias. Vamos a volver al Maracaná. Gaby, solo una foto. Solo una foto, solo foto. Dame una foto aquí, dame una foto. Podría estar viniendo aquí y exaltando el partido que hiciste, pero no hay manera de venir aquí después de un partido con Ramón. Batiabel picoteó tanto el juego. Para ti, el hecho de que Cruzeiro estuviera fuera de casa y que el árbitro haya picoteado tanto el juego favoreció un poco a Cruzeiro. Quisiera conocer tu opinión sobre el arbitraje de hoy. Amigo, la verdad es muy molesto hablar de arbitraje. Hasta pido disculpas, pero me molesta mucho el cambio tan diferente de criterio de un árbitro a otro. Creo que eso es lo más perjudicial, la verdad. Y ahí creo que molesta mucho. Obvio que uno sale molesto con eso, pero dentro del juego muchas veces vemos al equipo de Cruzeiro también molesto. Entonces, cuando molestas a los dos equipos por la manera en que arbitras el partido, siempre es muy complicado, ¿no? No me gusta hablar mucho, a veces exponernos nos perjudica, porque en algún momento u otro vamos a enfrentar a ese mismo árbitro. Entonces no me gusta mucho ser específico con un solo árbitro. Creo que tenemos que pensar en una manera de arbitrar que sea única para todos los árbitros, ¿no? Sabemos que cada quien tendrá características distintas, pero debemos procurar un estándar lo más cercano posible, para que sepamos que todos los partidos van a ser arbitrados de manera muy similar, de la misma forma por todos los árbitros. Entonces creo que ese es el factor más importante. Y Leo, mencionaste hace poco sobre el arbitraje. También hablaste un poco sobre el estilo de Felipe y de Luis para este partido en específico, que fue la alineación de plata para ocupar ahí la espalda de Vidalba.
Quería saber si esa cuestión de interrumpir, entre comillas, el juego perjudicó el plan de Felipe y de Luis y si eso los puso nerviosos durante el partido. Vimos principalmente en el primer tiempo que hubo muchas tarjetas amarillas. ¿Crees que eso influyó en su juego? ¿Así? Creo que sí. Creo que sí rompe un poco el ritmo. Pienso que fue una estrategia del Cruzeiro romper un poco nuestro ritmo de esa manera también. El árbitro fue más condescendiente, detuvo mucho el juego y no dejó jugar, mientras nosotros siempre buscábamos el juego y uno termina irritándose en algunos momentos, pero creo que por encima de todo Felipe nos pide que superemos eso, que compitamos. Y creo que no nos dejamos alterar por eso. A veces uno se pone ansioso porque quiere jugar y competir. Entonces, en algún momento eso termina empujando al jugador a intentar jugar. Porque si a veces el árbitro no lo hace, uno intenta de alguna forma, no es que esté bien, pero creo que fue eso. El mayor problema es cortar el juego, ya que algunos árbitros dejan seguir y otros paran demasiado. Entonces, creo que es más un patrón del arbitraje que específicamente de un árbitro. Portis, tú... Formaste parte de la primera convocatoria de Ancelotti para la selección brasileña, pero no fuiste incluido en la más reciente. ¿Contactaste al entrenador italiano? No. La colega de allá hace poco mencionó sobre los últimos 3 partidos en casa. Flamengo no logró victorias y perdió puntos. Hoy ante un rival directo por el título. Pero el equipo ve 2 puntos perdidos o 1 punto ganado. Mira, no creo que se pueda decir que fue un punto ganado. Creo que no trabajamos así, nosotros trabajamos para ganar todos los partidos, sin importar el rival, donde sea, en su casa o en la nuestra. No celebramos el empate. Como mencioné, debemos entender que el campeonato es muy difícil. Creo que este año, de los últimos años, es el que está más parejo hacia arriba. Entonces van a ser grandes partidos, van a ser equipos que vienen muy preparados para jugar contra nosotros. Hoy estábamos enfrentando al tercer lugar, si no me equivoco, o al segundo, no recuerdo exactamente, pero pelea con nosotros por el título. Entonces es un partido complicado, es un partido difícil, es un partido de un equipo que invirtió mucho para pelear por el título del campeonato. Llegó a semifinales de la Copa de Brasil, así que tiene méritos. Claro, intentaremos ganar todos los partidos, aunque a veces no se podrá. Lo principal en un enfrentamiento directo es intentar ganar, pero sobre todo en casa, no perder puntos. Porque eso podría hacer que ellos se acercaran cada vez más e incluso crearles un momento de confianza. Creo que eso es lo más importante. El campeonato brasileño últimamente no se decide en duelos directos, sino ante otros rivales. Entonces creo que eso es en lo que tenemos que trabajar para principalmente ganar los partidos en casa. Como dijiste, no lo hemos logrado para ganar el campeonato porque sabemos lo importante que es para nosotros este año. El último es el último. Solo para hablar un poquito sobre el ejemplo de Ali, en la segunda etapa se pudo notar que el equipo de Flamengo no logró mantener tanta intensidad como ha pasado en otros partidos. Quisiera saber si la seguidilla de partidos complicados e indecisos que tuvo el Flamengo podría estar afectando su rendimiento físico. Amigo, yo no estoy de acuerdo. Creo que en la segunda etapa fue cuando tuvimos más volumen con el balón. Creo que tal vez hubo en algún momento ahí a la mitad del segundo tiempo que ellos tuvieron un poco el control, que el partido se volvió muy de ida y vuelta. Creo que ellos merecieron quedarse más con el balón e incluso crearon una oportunidad de Mateus y otra de Caio, pero más desde fuera también que Rossi atajó. Por lo demás, creo que el partido fue básicamente dominado por nosotros, aún más después de la expulsión. Y en el primer tiempo creo que también fueron muy parecidos los dos momentos del partido, los dos tiempos del partido. Creo que no tiene mucho que ver con la intensidad, creo que eso no faltó. Presionamos desde el primer hasta el último minuto, entonces creo que es eso. Felipe, aquí Renan Moura, de Radio Globo Central Brasileña de Noticias. Quisiera entender por qué esperaste tanto hasta los 35, 36 minutos para hacer la segunda sustitución en adelante. Y si me permites, quería entender hoy la situación de Juninho, que fue el primer jugador contratado en esta temporada y no ha estado siendo convocado. ¿Está entrenando tan mal así en los entrenamientos? Quisiera entender el panorama de él dentro de este plantel hoy. Gracias. Bueno, sobre los cambios, primero cambié a Lino porque realmente no estaba haciendo un buen partido. Y por una cuestión puramente estratégica del juego, opté por dejar a Bruno de ese lado de William. E incluso Bruno logró la expulsión,
pero yo creía que podríamos tener algo. Era una característica que necesitábamos de ese lado donde estaba jugando Lino. El resto del equipo estaba en un nivel muy alto. Sinceramente yo no veía la necesidad de cambiar a nadie porque todos estaban haciendo un juego de un nivel altísimo. Plata, Rasca, Carrascal, los dos volantes y los laterales estaban dando la estabilidad al equipo que mejor contraataca en el campeonato. Debíamos frenar esos contraataques. Cuando noté el cansancio de Arrascaeta y Carrascal, quien lo estaba haciendo muy bien, decidí hacer el cambio. Muchas veces hago cambios de inmediato cuando veo que los jugadores no están bien, pero hoy veía que todos estaban en un nivel altísimo y por eso aguanté hasta que sentí que bajó el nivel. No es que cambiar siempre va a mejorar, a veces los cambios no funcionan. Entonces me guío mucho por lo que estoy viendo en el campo. Trascuniño fue decisión técnica. Ahora tengo a Plata, que jugó como delantero, a Bruno, que juega como delantero, a Pedro, que juega como delantero, y a Wallace, que también juega como delantero. Actualmente cuando armo el equipo titular y la banca es un proceso importante para mí. Tengo que armar las opciones y para mí en este momento opté por esas opciones. Y Juninho no fue mi elegido, pero está entrenando bien, se está esforzando mucho y forma parte del plantel. Desde que lo necesite, él está disponible para jugar. Hola Felipe, aquí a tu derecha. Felicidades por el año al frente del club. Quisiera que hicieras un análisis después del resultado de hoy de cómo ves el campeonato en tu cabeza. Viendo la tabla del campeonato, Flamengo está a 3 puntos delante de Palmeiras y tiene un partido menos. Palmeiras tiene un partido menos y ese partido pendiente de Palmeiras se va a jugar en la semana de la fecha Federación Internacional de Fútbol Asociación la próxima semana. Así, Flamengo y Palmeiras empatarían en puntos, pero si Palmeiras gana, lidera por más victorias. En los últimos 3 partidos en el Maracaná, Flamengo empató con Gremio y Vasco. ¿Y hoy? ¿Cómo ves eso? Hacia adelante. Teniendo todavía un enfrentamiento directo contra Palmeiras y un partido por jugar contra el último lugar del campeonato. ¿Y si crees que hoy el resultado pudo haber interferido en la tabla, en la clasificación? Mirando un poco hacia adelante. Hoy es un resultado absolutamente normal, primero contra segundo. Creíamos que podíamos ganar, hicimos un partido para ganar, tuvimos muchas oportunidades, ellos también tuvieron las suyas, fue un partido muy abierto. Desafortunadamente no conseguimos los puntos que necesitábamos. El campeonato es largo, son 38 jornadas, y lo que importa es llegar por encima del segundo en la última jornada. Estamos en la pelea estos 3 clubes. Hoy era una gran oportunidad para que dejáramos al Cruzeiro atrás, no lo logramos. Aún así tenemos una ventaja de puntos considerables sobre ellos con este partido menos, contando si ganáramos este partido. Es cierto que si Palmeiras gana su partido pendiente nos igualaría en puntos, pero aún faltan muchos partidos y seguimos en la pelea. Que la primera fase de la segunda vuelta, los primeros 9 partidos son complicados. Estamos mejor en este momento que estábamos en la ida. Sumamos 3 puntos más en este inicio de la segunda vuelta que en la ida. No sé si me expliqué bien. Y todavía tenemos, como dijiste, un enfrentamiento directo con el Palmeiras. El Palmeiras va a jugar contra el Cruzeiro. Tiene partidos difíciles. Nosotros también tenemos partidos difíciles. Es el campeonato más competitivo del mundo y va a ganar quien sea más regular al final y quien sea el mejor equipo al final de cuentas. Por eso, pies en la tierra, humildad, seguir trabajando e intentar ser campeones. Buenas noches, Felipe Marcos Gabriel, Radio Babel Brasil, Italia. Bueno, hoy fue otro buen partido de Jorge Carrascal, el colombiano, que jugó su segundo y tercer partido seguido, jugando muy bien. ¿Lo ves más como mediocampista creativo para San José de Arrascaeta, como muchos decían al contratarlo? ¿O si lo ves como un jugador que puede jugar al lado de Arrascaeta, a veces abierto por la izquierda, a veces más centralizado, cambiando de posición con Arrascaeta? Ambos ya jugaron juntos los últimos 2 partidos y lo hicieron muy bien. Boa juntos es un jugador que realiza toda la fase defensiva, presiona, ataca espacios, tiene calidad, se asocia y entiende bien el juego y el modelo. Y cada vez se está consolidando más en el equipo, porque es un jugador con una calidad extrema. Él quiere jugar en su posición, es mediocampista y todos lo saben. Puede jugar por la banda izquierda como falso 9, de 9 y también de mediocampista. Entonces es un jugador con un talento inmenso y estamos muy felices.
Felipe, buenas noches. David Ferreira de O Globo. Siguiendo la pregunta del colega, mencionó que Flamengo no gana en casa en el Brasileirao desde la goleada al Vitória, ¿cierto? Y también ha habido algunos tropiezos contra equipos de la parte baja de la tabla. Está el partido de hoy, empate con Cruzeiro, y hubo aquel partido con Estudiantes, que en fin, también es de otro perfil. En fin, pues, ¿cómo ves el rendimiento general del equipo de esta manera? No solo jugando en casa, sino también en algunos partidos en los que han sufrido poco para conseguir el resultado, ¿no? El partido contra Corinthians también fue muy difícil, pero en general, ¿cómo ves el rendimiento del equipo en este último mes? En fin, subiendo, bajando, en fin. Claudio. Veo a mi equipo muy bien. Hoy hicimos un partido súper competitivo, hicimos un partido tácticamente muy sólido. Creamos oportunidades, entendimos espacios y detuvimos varios de sus contraataques, su mayor fortaleza. En el juego del segundo tiempo, ¿no? Al final del primer tiempo, el segundo tiempo del Corinthians fue muy bueno. El inicio fue terrible. El primer partido de Estudiantes fue excelente, pero el segundo no fue bueno. Veo a mi equipo entendiendo todo muy bien, trabajando muy bien y en un gran momento, porque somos líderes, no somos colíderes, ¿no? En realidad, con Palmeiras estamos vivos en la Libertadores. Y jugar mal a veces es parte del proceso. Hoy fue un partido de altísimo nivel, como dije. ¿Dónde? Tanto Jardín como yo nos preparamos mucho para este partido. El árbitro no estuvo a la altura, cortó mucho el juego, no permitió la intensidad que los jugadores buscaban y se complicó con su criterio. Pero aún así el equipo luchó hasta el final, logró terminar dentro del área del Cruzeiro. Desafortunadamente no pudimos meter el balón en la red, pero el equipo hizo un gran partido. Ahora enfrentamos a Bahía. Debemos seguir igual y buscar ganar para pelear por el título. Felipe, aquí buenas noches. Mencionaste al Bahía. El domingo Flamengo juega contra Bahía en la Fonte Nova. Y además del rival, un equipo muy bien entrenado por Rogerio que suele poner una dificultad muy grande allá adentro. Está el tema del césped. El pasado fin de semana, el propio Rogerio dijo que el estado del césped de la Fonte Nova dificulta el juego del Bahía, que sale jugando, que sale tocando, que sale creando desde atrás, muy parecido al estilo de juego que tienes aquí en el Flamengo. Quisiera saber qué tanto te preocupa eso y qué ya piensas para ese partido, ya que además de ser un rival muy bien entrenado, es un entrenador que ya lleva bastante tiempo. También vas a tener ese tema del césped allá que realmente está muy mal. Gracias. Yo creo que no sé si en este tiempo que tuvieron desde el último partido hasta ahora vaya ya a mejorar un poco, no sé. Pero como él mismo dijo en la conferencia, perjudica al Bahía, también perjudica a los dos. Pero estamos acostumbrados a jugar en varios tipos de césped diferentes, en césped sintético. Y entrenamos, jugamos en varios partidos diferentes, con balones diferentes. Entonces los jugadores están adaptados y preparados para poder enfrentar al Bahía, incluso con un césped malo, e intentar ganar. Obviamente, si realmente está pésimo, generará adaptaciones dentro de lo que es el juego, pero yo creo que los jugadores se van a adaptar rápido. Felipe, buenas noches. Natalia Brasil, Damas do Esporte. El Flamengo tiene números impecables. Felicidades por este año, por tu desempeño, pero en algunos partidos, y hoy yo también tuve esa percepción, queda la sensación de que hay una dificultad en la finalización. Parece que a veces el equipo no dispara tanto como podría disparar, no aprovecha esa oportunidad de finalizar. Quisiera saber si tú también tienes esa visión en algunos momentos y si es un tema tuyo dentro de los entrenamientos, y realmente quería escucharte. Este debate lo he estado escuchando aquí desde que del comienzo de mi trabajo y desde que el inicio de este año escucho lo mismo. El equipo patea poco. Cuando Luis Araujo juega, él suele patear más por su perfil. Cuando Gerson estaba aquí no pateaba. Otros jugadores patean más, entonces existen jugadores que tienen más facilidad para finalizar la jugada, otros menos. Quiero que pateen y finalicen la jugada, pero la decisión en el campo es del jugador. Y ellos siempre intentan tomar la mejor decisión para ayudar al equipo. El aficionado muchas veces quiere que pateen más, ustedes quieren que pateen más, pero es el jugador quien decide dentro del campo. Felipe, aquí Roque Hudson, canal de Roque Hudson. Hablaste sobre la importancia de Carrascal, que hizo un muy buen partido. Ya es el cuarto partido consecutivo en el que entra bien y bien como titular. Para que el aficionado lo entienda mejor, ¿cuál es el diferencial de Jorge Carrascal hoy que le permite estar jugando en esa banda derecha, ahí como mediapunta por derecha?
¿Por qué es tan diferente para el fútbol brasileño? Porque tiene una calidad, él genera ventaja por la calidad que tiene. Simplemente porque el jugador presionado tiene un control orientado espléndido, logra quitarse a los marcadores de encima. Es un jugador habilidoso, es un jugador que observa el juego distinto, analiza los pases y anticipa la jugada. Además, llega al área, define bien y da asistencias. Lo principal para mí es el sacrificio por el equipo, siempre se sacrifica por ellos. Entonces, eso lo hace merecedor de estar siempre en el 11 titular. Felipe, ¿todo bien? Buenas noches. Canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, quiero volver al tema que ya mencionaste y prefieres evitar. Pero ahora, hace poco, comentaste que el árbitro no estuvo a la altura del partido. Tal vez incluso cortando demasiado el partido, puede que sea una característica del árbitro, pero es común en los partidos del Flamengo que el árbitro no esté a la altura. En los últimos partidos recientes tengo al menos 5 recuerdos de árbitros que no estaban a la altura de los partidos. Quisiera saber un poco de ti, ¿qué se puede hacer? Sé que, claro, no es tu función es dirigir al equipo del Flamengo. Pero en tu opinión, como exjugador con experiencia en Europa, ¿qué se puede hacer para intentar mejorar el arbitraje no solo en Brasil, sino en el fútbol sudamericano en general? Gracias. Bueno, siempre que yo como entrenador me senté por primera vez en esta silla aquí, siempre opté por no hablar de los árbitros. Es difícil, sinceramente es difícil. Porque tienes sentimientos en la orilla del campo, no estás viendo al árbitro pitar. Al salir su nombre sabíamos que sería complicado, perfil del árbitro que dirige el partido del Flamengo. Cuando sale la lista ya sabes que va a ser complicado. Entonces, ¿qué puedo decir? Cuando empieza el partido, las decisiones no son iguales, como ustedes mismos dijeron, ¿no? Los criterios no son iguales. Primero amonesta, luego no, y después sí por una acción que antes no marcó. No sé si estaba nervioso, no sé si tenía miedo de pitar. No, esas cosas se transmiten a los jugadores y hacen el juego lento, aburrido y poco atractivo para el espectador. Nuestra referencia para mejorar, como dijiste, la Premier League, tenemos que mirar a los árbitros de la Premier League, siempre la forma en que lo hacen, y tenemos buenos árbitros en Brasil, la forma en que pitan allá. Intentar copiar lo máximo posible de los mejores. Yo hago eso como entrenador, copio de los mejores y es la única manera de mejorar. Pero ustedes saben bien cuánto nos perjudica el árbitro que corta el juego a cada rato. Gracias, gente. Buenas noches, gente. Adiós, buenas noches. Buenas noches, gente. Adiós, gente.